Espero que haya pila, ¿no? Como se ha arreglado, ¿no? Bueno, quiero compartir en esta mañana. La última vez fue un salmo, si os acordáis. En esta ocasión voy a seguir en otro salmo que ha dado vueltas en mi cabeza durante estos días. Y es un salmo muy conocido, pero que a veces no nos paramos a detener la enseñanza que tiene. Antes Antonio habló de David, el rey David, con sus luces y sus sombras, un hombre de Dios, pero un hombre que cayó en un pecado, que fue encadenado, fue un declive en su vida, que realiza una oración extraordinaria, como es el Salmo 51, donde he puesto como título, iba a poner un corazón partido de Alejandro Sanz, pero digo, no lo voy a poner por no vayan a censurar o algo el vídeo. Era la situación de David. Tenía un corazón partido, porque vivía en esos momentos, en ese declive espiritual, alejado de Dios, pero es bueno que volvió a reconectar con su Dios y se arrepintió y hizo esta oración que os invito a abrir vuestra Biblia en el Salmo 51. Oración de un pecador arrepentido. Es verdad, somos todos pecadores y estamos separados de Dios, pero en su gracia nos restaura y reconduce nuestra vida. Y dice para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó y dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando habla y sin reproche cuando juzga. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Fijaros a la confesión que llega. Líbrame de delito de sangre. David era un homicida. Oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Lo que Dios nos pide es un espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Dios no despreciará. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿Qué sería de nosotros si su gracia no nos hubiese alcanzado? Esa gracia que nos salvó, que nos sostiene y que nos sostendrá, y que caemos y caeremos y su gracia nos levanta una y otra vez, como dice una de las canciones de Marco Buí. David era el más importante de los reyes de Israel. Compuso muchos de los salmos que aparecen en el libro de Salmos.
uno de los hombres más grandes de la Biblia, admirable por su cercanía a Dios, porque además decían que era un rey conforme al corazón de Dios, a los propósitos de Dios. Un hombre espiritual, pero un hombre dispuesto a reconocer y confesar su fracaso delante de Dios, y que manifestó un sincero arrepentimiento cuando él expresa cómo se siente cuando vive de espalda a Dios, cuando el pecado le había robado el gozo y la alegría, cuando no había paz en su vida, había una inestabilidad emocional, una raíz de amargura en su vida. Necesitaba acercarse a Dios, pero él quería encubrir su pecado. Qué bueno que la Biblia no guarda silencio sobre los fracasos de los grandes hombres de Dios que aparecen en la Biblia. Y esos fracasos nos advierten a no cometer los mismos fallos que ellos cometieron. Fijaros que el pecado de David no fue un hecho aislado que ocurre en su vida, sino todo un proceso de declive espiritual que lo llevó a lo más profundo que puede llegar una persona. Quizás no funcione bien el PowerPoint, me parece, bueno, lo voy a dejar. Es el primer párrafo. Un declive espiritual en su vida. No únicamente el adulterio que comete, sino una secuencia, unos pecados encadenados de mentira, de codicia. Pero David necesitaba ser restaurado. Y ayer escuchaba una canción de Marcos Witt, muy antigua, que dice: tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver. Cuando estoy en un error, dice, y tu gracia me levanta una vez más. Grande es tu amor por mí. Qué bueno es que Dios en su misericordia. Es verdad que este salmo expresa los sentimientos que tenía David cuando vivía apartado de Dios, pero también enfatiza el amor y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros para restaurar nuestra vida. Dice la Biblia en Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará. Son palabras fuertes. Cuando encubrimos cualquier pecado en nuestra vida, nos vamos a avanzar en el crecimiento cristiano. Nos quedamos estancados, bloqueados. Pero hay una palabra de promesa: el que los confiesa y se aparta, y se alcanzará misericordia, va a ser su vida restaurada como le ocurre a David. Fijaros que el pecado produce daños colaterales en la vida de una persona, hasta inclusive físicos. En otro salmo, el 32, por ejemplo, dice David: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Qué restauración más linda en la vida de David. El apóstol Juan, escribiendo en su carta, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, estamos hablando de pecado hoy, prácticamente no se habla de pecado en muchas iglesias. Dice: abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y más adelante dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo párrafo, la Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. También lo describe como un pecador y de la peor clase, homicida, adúltero y mentiroso. Aunque ya la mentira dicen que no es mentira. Hay líderes políticos que son mentirosos compulsivos.
lo podéis ver en documentos sonoros o audiovisuales o en la hemeroteca, en la prensa, que dice que no mienten, que cambian de opinión, pero eso es otro debate aparte que lo podremos ver. Cambian de opinión. Vamos al texto de la historia de David. Nos cuenta que era un tiempo de guerra. David debió haber ido junto a su ejército en aquella batalla. Él se queda en cambio en Jerusalén, plácidamente, relajado, dando un paseo por su azotea de aquel palacio donde él podía ver los patios interiores de las casas y ve a una mujer hermosa, atractiva, que llamó poderosamente la atención. Fue seducido. Sus ojos se iban detrás de ella. Alguien decía que el pecado no está en la primera mirada, sino en las miradas siguientes. Él pregunta quién era aquella mujer. Posiblemente le informan con detalle, era la mujer casada. Él debió abandonar su plan, ya que su unión le llevaría a cometer aquel grave pecado de adulterio, pero a pesar de todo dice que la envió a buscarla y la lleva a su casa. No se dice que hubiera violencia a Betsabé. Más bien parece que ella consintió en la práctica de aquel pecado. Hoy diríamos que tuvieron sexo consentido, de ambas partes habían consentido en la relación. Y es curioso que David conocía la sentencia de pena de muerte contra los adúlteros que la ley imponía. Aún así, se dejó arrastrar. Uría, el esposo de Betsabé, uno de los hombres de mayor confianza, fieles a David, no se merecía esa traición. Y David se las arregla para deshacerse del marido, manda al comandante de la tropa que lo ponga en un lugar para que lo maten los enemigos. David es el autor del asesinato, aunque lo mataron los amonitas. Adulterio, mentira, homicidio, codicia. David había infringido todos los mandamientos de Dios. Y parece que no hay consecuencia a su pecado. David sigue viviendo su vida, ocultando su pecado. Parece que su estrategia había funcionado, pero llega el profeta Natán con un mensaje diciendo que el Señor lo había visto todo y no piensa dejarlo pasar. Cuenta la historia que el profeta Natán es enviado por Dios, le confrontó en su pecado. Natán presenta a David su caso por medio de una parábola, una historia. Es más, David fue conducido por Natán para que pronunciara su propia sentencia. Dios le señala a David su pecado con esa frase directa: tú eres ese hombre. David responde y reconoce que el pecado cometido es un pecado contra Dios. Su pecado es confesado y dejado y obtiene el perdón de Dios. Cuenta el libro de Samuel que entonces David confesó a Natán: he pecado contra el cielo, contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Impresionante. Dios te ha perdonado. David expresa en este Salmo 51 su verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un salmo que nos ayuda a descubrir el arrepentimiento correcto cuando realmente hemos caído de verdad. Y Dios quiere restaurar nuestra vida, quiere levantarnos del sitio en el que estamos. Tercer párrafo: Dios es perdonado por su pecado, es justificado por Dios, pero lo que el Salmo 51 describe es lo que David sintió y cómo actuó la misericordia de Dios. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa la gracia de Dios para restaurar a un pecador? Me vaya a permitir que coloque esta frase de Timothy Keller. Decía él que Dios nos ve como somos, nos ama como somos, nos acepta como somos, a pesar de lo que somos, de pecadores. Dice, pero más por su gracia no nos deja como somos, nos cambia, nos transforma, auténticos pecadores que Dios quiere utilizar. En esta mañana vamos a ver la respuesta que da David
a su pecado. En primer lugar, se vuelve hacia Dios. Es importantísimo estos primeros pasos. En segundo lugar, ora para ser limpiado, confiesa la seriedad de su pecado y ora pidiendo renovación. ¿Me acompañáis a descubrir algunos secretos claves que David experimentó en cómo Dios recondujo su vida? En primer lugar, David se vuelve hacia Dios. Había una desconexión total entre David y Dios por su pecado. Su pecado confesado, como decía antes, había robado el gozo que tenía, la alegría. Él estaba sumido en un pozo, hundido en la desesperación, incapaz de acercarse a Dios. Pero qué bien que la gracia de Dios y la misericordia actuó quizás moviendo al profeta Natán para confrontarlo, para restaurarlo. Primero que hace David es que se vuelve hacia su única esperanza, la misericordia y el amor de Dios. Y él dice en el versículo 1, fíjate cómo empieza esa confesión: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, borra mi pecado, conforme a tu gran amor. No se puede ocultar la culpa por mucho que se intente. Debemos enfrentarnos a esa culpa y confesarla lo más antes posible ante el Señor. Dice el versículo 3, David: Señor, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Me persigue, me amenaza, no me hace reconciliar el sueño. Había intentado David encubrir su pecado y lo primero que hace es volverse hacia la misericordia y el amor de Dios. Volvernos a Dios para que Él nos restaure. En segundo lugar, David ora para ser limpiado de su pecado. David se siente sucio de su pecado, de tal manera que dice el versículo 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. No puedo seguir así, Señor. El versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué es lo que era el hisopo? Una rama que usaban los sacerdotes para purificar a un leproso. Un leproso era una enfermedad contagiosa que le hacían vivir apartado de la ciudad para no contagiar. Y según cuenta el libro de Levítico, que algunos que conseguían ser limpios de su lepra usaban esa rama y lo volvían de nuevo a la comunidad. Lo que David está diciendo aquí es que siente su pecado como si tuviera lepra. Me siento un leproso que vivo de espalda a ti. David sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad. Insiste más y más porque no es fácil cambiar el corazón del ser humano. Porque Dios tiene que hacer un milagro. Si Dios nos interviene, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Leía un comentario que me sorprendió, no había observado ese detalle, y dice que llama la atención el hecho de que en este salmo David no emplea el nombre personal del Señor, lo llama Dios 6 veces, pero nunca le llama Señor. ¿Por qué? Porque el pecado hace perder la cercanía con Dios, no se goza de su amor y de su cuidado. No se atrevía a decirle, Señor, como otras veces, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de tus beneficios. Era tal la situación de declive que tenía que no podía llamarle a su Dios Señor.
Esto nos lleva a confesarlo lo más antes posible, nuestro pecado, para no quedar mucho tiempo en la experiencia de un desierto espiritual, de sequedad de vida, de no avance. David reconoce que sus huesos han sido abatidos, dice otra versión, molidos. Ha habido una sequedad en su alma, una oscuridad interior con efectos físicos, porque la culpa nos destruye por completo. Por tanto, David busca la ayuda de Dios, luego ora para que Dios, en su misericordia, le perdone y le limpie. Por eso él dice, lávame cierta área de mi vida. Dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. En tercer lugar, David confiesa la seriedad de su pecado. Él es consciente que su pecado es grave. Dice que él no puede sacarlo, su pecado, de la mente, como mismo hemos visto en el versículo 3. Está siempre delante de mí. Él reconoce que ha obrado mal. No se justifica señalando los pecados de los demás. Señor, es que aquella chica me sedujo. Y claro. O que la sociedad permisiva actualmente me obliga a actuar de esta manera. No. David reconoce la gravedad de su pecado como una ofensa contra Dios. No con las personas que han sufrido, como podía ser Betsabé, Uría, el niño que muere, o el pueblo entero de Israel que había sido un mal ejemplo. Él dice, contra ti solo he pecado. Es un pecado contra Dios, es una ofensa contra Dios. Por lo tanto, no es suficiente con sentir lástima de nosotros mismos, sino que tenemos que enfrentarnos al hecho de que Dios es a Dios a quien hemos ofendido. En cuarto lugar, David pide renovación. Él quiere experimentar algo nuevo, cercanía. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una promesa de que las culpas serán borradas. David dice, seré limpio y seré más blanco que la nieve. Es una confesión sincera cuando él dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Es una confesión a Dios porque es el único que nos puede perdonar y restaurar nuestra vida. Los siguientes pasos que hace David, hemos visto el primero, volverse hacia la misericordia de Dios, orar por perdón para ser limpiado, confesar la gravedad del pecado y pide más que perdón, pide una renovación, porque él está convencido y comprometido con ser cambiado por Dios. Por eso él ora por un corazón limpio y un espíritu nuevo en el versículo 10 cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea. David está pidiendo un milagro en su vida. Utiliza la palabra crea, sabiendo que solo Dios puede crear algo nuevo en su vida. Dios crea corazones limpios, nuevos. Dios no parchea nuestras vidas. Ahora bien, nuestro problema es que no queremos orar diciendo, Señor, crea en mí un corazón limpio. Porque no queremos cambiar de esa forma tan radical que Dios nos llama en nuestras vidas. Por eso David dice en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Señor, mi pecado ha robado el gozo de tu salvación. Versículo 12, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. David desea la restauración de su vida.
le pide a Dios que su gozo sobreabunde en su vida, de tal manera que dice en el versículo 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. David fue perdonado. Alguien dijo que el perdón es algo que Dios nos regala gratuitamente. Ahora bien, el perdón no es automático, sino que debemos pedirlo. Debemos confiar en que lo vamos a recibir, pero no porque nos lo merezcamos, sino por la clase de Dios que es un Dios de misericordia y piedad sin límites. Por eso dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, no quiero ser la misma persona que soy hasta ahora. Renueva y transforma mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Decía este hermano que Dios nos ve como somos. A pesar de eso, nos ama, nos acepta, pero más por su gracia no nos deja como somos. Llegamos a una conclusión. ¿Qué podemos aprender del Salmo 51? Salen las 4 a la vez porque hay un fallo en el power. Yo quiero que te lleve estas 4 lecciones para que las meditemos en casa. En primer lugar, nos enseña cómo volver a Dios después de una caída, de un pecado. Porque todos caemos, todos somos pecadores, pero qué bueno es que Dios nos ama y nos restaura. Hemos visto que en primer lugar es volverse a Dios, orar para ser limpiados de nuestros pecados, confesar lo serio de nuestro pecado y orar pidiendo una renovación, una transformación, que Dios cree un corazón nuevo, limpio. En segundo lugar, muy importante en este salmo es reconocer la gracia y misericordia de Dios que ninguno de nosotros merece. No lo merecemos, pero ahí está Dios actuando por su amor y misericordia. Siempre me gusta este versículo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora solo podemos acercarnos a Dios con un corazón humilde y arrepentido únicamente. Esa es la manera de acceder a Dios, un corazón humilde y arrepentido. Tal como actuó David. Fíjate cómo arranca el Salmo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades borra mis rebeliones. La cuarta lección que podemos extraer de este Salmo es que Dios nos perdona cuando confesamos nuestro pecado y nos restaura a la comunión con Él. Que Dios nos ayude a que cuando caigamos podamos actuar de esta manera para ser restaurados. Y tú, querido amigo, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nadie alcanza la gloria de Dios por culpa del pecado. Pero es curioso que el versículo siguiente dice, todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Has vuelto a Dios? ¿Has orado para ser limpiado de tu pecado? ¿Has confesado tu pecado al Señor? Recuerda que solo podemos acercarnos a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Y que Dios nos perdona cuando confesamos nuestro pecado y nos restaura la comunión con Él.
La Biblia dice aquí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de gozo, de refrigerio. El médico e historiador Lucas cuenta una historia, una parábola muy conocida del hijo pródigo, llamada el hijo pródigo. Y todos hemos sido hijos pródigos. No voy a relatar o describir la historia, pero lo que sí llamo, enfatizo es cuando este joven dice que volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Fijaros la sinceridad, la valentía, porque estaba decepcionado por la vida. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquel padre, cuando vio a su hijo, no sé cómo actuaríamos nosotros como padre. Quizás recriminando su actitud, ya te lo dije, va a desperdiciar la vida. En cambio, aquel padre dice que lo abrazó, lo besó, hizo una gran fiesta, dijo porque mi hijo era muerto y ha vuelto a la vida. Ojalá que esa sea tu actitud en esta mañana, que consideres tu situación en la que estás y vuelvas a Él humilde, arrepentido, y puedas hacer la oración que hizo David cuando dijo, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, un amor que sobreabunda. A causa de tu gran compasión, borra mi pecado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados contra ti. Contra ti he hecho lo malo ante tus ojos. Ojalá que puedas hacer esa actitud delante del Señor y reconocer tu pecado, que te distancia de Él. Y dile, te recibo como mi Señor y Salvador. Oramos y nos marchamos. Señor, te bendecimos porque eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama a pesar de nuestros muchos pecados. Gracias por abrazarnos, por cuidarnos, por reconducir nuestras vidas cuando nos desviamos de tus principios. Te pedimos que nos perfeccione, que aumente nuestra fe, que el poder de tu Espíritu recaiga sobre nosotros y controle nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que en cada momento podamos glorificarte. Bendícenos en estos tiempos de vacaciones donde nos encontremos, disfrutemos también del tiempo libre y que también nos ayude a crecer en tu gracia y conocimiento, y a las personas que nos escuchan y que quizás vivan de espalda a ti puedan acudir con un corazón contrito y humillado delante de ti para ser restaurado, ser salvado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tengan luz mis ojos,
mientras quede sangre en mí, yo te daré